Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a este webinar que el día de hoy hemos preparado para todos ustedes en Grupo GSG Fintechs, pues para platicar de un tema que sin duda es de gran relevancia y que tiene que ver con todas pues las normas relacionadas con información financiera y sostenibilidad. Listo. Vamos a ver. Parece que ya está en este momento. Muy bien. Bueno, pues primero que nada me presento. Mi nombre es José Fran González. Soy director del Grupo GSG Fintechs y pues encargado de el día de hoy estar con ustedes para platicar de este tema que sin duda y como lo he comentado, pues es un tema con mucho impacto y que espero que pueda transmitir pues un poco de lo que significa. De hecho, pues la idea de este programa, no, bueno, más bien de este webinar, es un poco adentrarnos y sensibilizarnos de dónde estamos parados en este momento en estos temas de normatividad relacionada con la sostenibilidad. Eh, algo, digo, y un poquito a nivel de introducción, algo que debemos de recordar, pues es de dónde viene todo esto, ¿no? Recordemos que precisamente, pues el antecedente más importante lo tenemos en la Agenda 2030 de la ONU, en donde se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los famosos ODS, a través de los cuales pues se establecen algunos compromisos para llevar a cabo de diferentes acciones, ¿no? Acciones encaminadas a el cumplimiento precisamente de esos objetivos de desarrollo sostenible. Esta agenda, recordemos, fue firmada en el año 2015 por todos los países miembros de la ONU, en donde México está incluido precisamente. Y justo dentro de los 17 pilares, uno de ellos, el pilar número 12, que habla de producción y consumo responsable, pues es el que nos habla de precisamente, o mejor dicho, más que hablarnos específicamente, promueve, perdón, la revelación y la generación de informes empresariales vinculados a reflejar o revelar lo relacionado con acciones de sostenibilidad, ¿no? A lo largo de, pues, sin duda, de todos estos temas que se han venido dando en el ámbito académico, pues es una realidad que, y sobre todo en el ámbito de la información, pues es una realidad que hoy, pues los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, cada vez derivado de esto, han ido tomando mayor relevancia, ¿no? A partir de esta agenda que les hablaba yo, que se estableció en 2000, o que estableció en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues vino posteriormente en 2021 eh, en la conferencia que se tuvo en la ONU sobre cambio climático, un acuerdo en donde las principales economías eh, pues establecieron un compromiso para reducir el impacto ambiental. Y justo derivado de esa iniciativa, la Fundación IFRS, ¿no? Anunció precisamente la creación del organismo internacional, en este caso el International Sustainability Standards Board, el ISSB por sus siglas en inglés, y que precisamente emitió en junio del año pasado las dos primeras normas para revelar información sobre sostenibilidad, siendo la primera de ellas la FRS S1, que nos habla de los requerimientos generales para revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad, y la IFRS S2, que nos habla de información a revelar relacionada con el clima, ¿no? Estas dos, pues de alguna manera, normas, pues son tanto a nivel internacional como en México, y particularmente en el caso de México, son, podríamos decir, parte de esta primera etapa de la estrategia del CINIF como punto de partida
para asegurar que las empresas que reportan bajo las normas de información financiera y de sostenibilidad mexicana cuenten con las bases de información de sostenibilidad. Se prevé una segunda etapa en donde básicamente se busca publicar las normas de información de sostenibilidad particulares que van a contemplar justamente los requisitos de revelación de información financiera sobre riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad que de alguna manera sean am, convergentes siempre con las IFRS, ¿no? Temáticas, ¿no? En este caso con las normas de información financiera y de sostenibilidad internacional, ¿no? Y entonces, a partir de ello, de hecho es un tema que muchos nos han dicho, oye, ¿y por qué no se ha hablado sobre normas particulares? Bueno, las normas particulares, justo la primera de ellas que se va o que se está trabajando es lo relacionado con el tema del clima que se aborda dentro de la IFRS 2, que nos habla justo de información a revelar relacionada con el clima, ¿no? México, repito, fue un poquito como lo hizo en su momento, hace 20 años, con el tema de las normas de información financiera. Dijo, bueno, a ver, hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Y cuál es ese principio? Pues justamente las normas de información, pero del marco conceptual, ¿no? Así se definió en su momento. Por eso es que ahora también lo hace, 20 años después, con los temas de sostenibilidad, también lo hace con la norma particular de sostenibilidad, en este caso la NIS aún no propiamente. Y posteriormente dice, ahora sí vamos a trabajar sobre las normas particulares y es justamente lo que queremos, sobre lo que vamos a avanzar, ¿no? Entonces, justo uno de los grandes elementos que necesitamos y que para mí es importante que ustedes pues tengan muy presente, es que al final este tema de aplicación de las normas de información de sostenibilidad es pues prácticamente para todas las entidades, ¿no? El CINIF, es importante resaltar que el CINIF reconoce de manera puntual que pues todas las entidades, ¿no? O la mayoría de las entidades, en este caso habla de un concepto que son las entidades de interés público en México, pues van a reportar bajo las normas internacionales de información financiera, mientras que la mayoría de las entidades que reportan bajo las NIF, pues son entidades que no son de interés público y que incluyen desde grandes hasta pequeñas y microempresas, ¿no? Y debido a estas características, los principales usuarios de la información de la empresa que reportan bajo NIF, pues son usualmente proveedores, clientes y bancos, ¿no? Con esto, de alguna manera, lo que les quiero transmitir es que el CINIF crea justamente las NIS, ¿no? Para, para establecer, mejor dicho, la aplicación obligatoria para las empresas que reportan bajo las NIF. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que al final hablamos de un tema, sí, de amplia obligatoriedad, hablamos de un tema que hoy es de alto impacto sin importar el tipo de entidad de que se trate, el tamaño de entidad de que se trate. Y, y me interesa resaltar esto porque algo que se nos cuestiona y en diferentes foros en los que hemos tenido o en los que he tenido la oportunidad de participar y desde luego como firma hemos tenido la oportunidad de participar también, se nos ha cuestionado, inclusive en un curso que tuvimos ahora el día lunes sobre este tema, pues nos plantean mucho, oye, pero ¿esto es una ley? No, no es una ley. Entonces, ¿qué me marca la obligatoriedad? Bueno, al igual como lo hemos dicho muchas veces con el tema de las NIF, la obligatoriedad te la va a marcar el mercado, la obligatoriedad te la va a marcar cuando llegues con un cliente y ese cliente te digas, mira, nada más que hay un detalle, ¿no? Para que yo pueda contratar tus servicios o pueda comprar tus bienes, necesito necesariamente que cumplas con estándares relacionados con la información de sostenibilidad, ¿no? Y entonces, pues al final, es una realidad que las empresas de una u otra manera están obligadas ya a contar.
o a implementar esto y como sabemos, pues esto no hay vuelta de hoja, ya prácticamente a partir del 2025 esto será obligatorio y por ende, perdón, se vuelve sumamente importante pues el empezar a implementarlo, ¿no? Como yo les decía, bueno, pues en el caso de México, el año pasado se auscultaron lo que es la NIS 1, la NIS 2, que finalmente quedó como la NIS A1, que es la que nos habla del marco conceptual y que como lo veremos en un momento más, pues básicamente nos va a hablar pues de ese marco de referencia en materia sí de normas de información de sostenibilidad, pero que va a quedar alineado con el marco conceptual de las NIF, que también pues hace 20 años y recientemente se modificó en cuanto a su estructura por parte del CINIF, ¿no? ¿Qué nos dice Stanis? Bueno, desde luego esto es toda una temática. El objetivo de este webinar es que ustedes tengan la idea general. Bueno, primero que nada, tener claro que esta NISA 1 va a establecer, entre otros aspectos, precisamente la estructura, los conceptos y todas las características cualitativas de la información que se manejarán pues, en las diferentes NIS particulares, ¿no? Y entonces, precisamente con motivo de esto, pues la NISA 1 no requiere revelaciones específicas de información de sostenibilidad, ¿no? ¿Sale? Entonces esto es un elemento importante que pues vale la pena que en todo momento ustedes tengan en consideración. Ahora bien, por otro lado, si la NISB 1 surge para establecer, pues ya de manera puntual, pues precisamente estos indicadores básicos de sostenibilidad y en cierto modo, y de ahí justamente el nombre que le dimos a este webinar, de decir, oye, aquí es donde se integra la sostenibilidad y la transparencia, porque pues qué mejor forma de transparentar que a través de la información. Y en ese sentido, a través de esa información financiera que ya hoy una empresa está obligada a reportar y que hoy se le agrega la de sostenibilidad, pero además con o buscando dar lineamientos que permitan una homogeneidad en cuanto a la información que se va a reportar. Lineamientos que permitan mantener una estructura de parámetros que puedan ser o puedan dar lugar a una de las características cualitativas de la información financiera, que es la comparabilidad, ¿no? Y que precisamente lo vamos a lograr pues a partir de que tengamos mucha claridad justamente en el contexto de la actividad de la empresa y sobre todo a través de mecanismos de medición, pues que probablemente al inicio serán un tanto cuanto complejos, un tanto cuanto, y más que complejos, no por su determinación, sino más bien por la información que necesito generar para su determinación, ¿no? Estos indicadores, lo veremos ahorita en algunos ejemplos, pues parten de contar con cierta información que muchas veces en la organización o en muchas organizaciones no se tiene, ¿no? Nos ha tocado ver aquí en la firma, ahora que hemos tenido la oportunidad de apoyar a varias empresas en sus procesos de implementación, nos hemos podido dar cuenta que la realidad es que al hablar de información de tipo cualitativo, pues muchas veces las empresas, al menos las empresas, déjenme llamarles las que son una mayoría, ¿no? Hablando de las pymes, hablando y también hablando, ¿por qué no?, de algunas empresas de cierto tamaño relevante, podría decirlo, pues de repente te das cuenta que la información con la que cuentan, pues no es tan amplia, o al menos no es información que tengan tan actualizada, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de contar con indicadores relacionados, por ejemplo, con el control de tiempos de las personas. Digo, sin duda hay controles para efectos de medición de horas extras, por ejemplo, pero la realidad es que te das cuenta que falta, ahora va a ser necesario generar mucha estadística, mucha información estadística de las operaciones de una entidad. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente es mediante ese mecanismo que vamos a poder, pues, generar, como ya lo comentaba yo, este tipo de información. En el caso de la NISB 1, pues son indicadores muy, muy puntuales y que en cierto modo pues van a diferir o pueden diferir
a partir del perfil de la entidad y desde luego de el qué tan impactadas van a ser por los diferentes indicadores básicos de sostenibilidad. Ya lo veremos ahorita un poquito más. Entonces, pues ahí está un tema que sin duda resulta muy importante, ¿no? Ya les comentaba yo, de alguna manera, pues esto es lo que les decía, ¿no? De alguna manera, la visión del CINIF es que este tipo de información, pues finalmente, de una u otra forma, pues tiene que ser, vamos, la revelación de temas de sostenibilidad va a suceder de una u otra forma, ya sea que seas una entidad de interés público, ¿no? Y que por lo tanto reportas bajo IFRS, y en este caso lo tendrás que hacer bajo las normas internacionales financieras y de sostenibilidad, o bien que eres de interés, no eres de interés público, que son la gran mayoría de las entidades, y por lo tanto, pues serán los proveedores de clientes y bancos en general. Entonces, bueno, al final el tema interesante es que el objetivo en todos los casos tiene que ver con poder informar de manera muy amplia sobre los riesgos importantes de la entidad, ¿no? Y cómo en determinado momento puede tenerse un potencial impacto para la organización, ¿no? Ahora bien, quiero puntualizar algo porque creo que es importante resaltar sobre todo esta temática cuando nos adentramos a justamente el tema más complejo que son las métricas, ¿no? Yo les comentaba que hoy, pues, la estrategia o la visión que tiene el CINIF pues va muy enfocada en principio precisamente a establecer y perfeccionar todo el tema de métricas y obviamente esas métricas a partir de un marco conceptual o un marco de referencia. Por eso es la generación de estas dos primeras NIS, la NISA 1 y la NIS B1, ¿no? Pero justo como ya les comentaba, ¿no? Hoy traemos ya el trabajo que de alguna manera es esta segunda etapa que va de aquí hasta el 2027 y que tiene que ver ya con análisis particulares que van a ir encaminados a los otros círculos o de influencia que el CINIP busca tener, es decir, abarcando los temas de administración de riesgos, los temas de estrategia y los temas de gobernanza de manera puntual, ¿no? Entonces, al final, la visión del CINIF es una visión, como podemos ver, es una visión a mediano plazo, pero que en todo momento va a ir convergente con las normas internacionales. Repito, México quiso ir un poco más allá y sí tener bases muy sólidas que establezcan los parámetros generales relacionados con este tema de la sostenibilidad y de la información financiera, perdón, de sostenibilidad y sobre todo esa base de determinación. De ahí que particularmente, pues la NISA 1, dentro de este marco conceptual o marco de referencia, pues sí ha sido, pues bueno, podríamos profundizar, no es el objetivo ahora, e inclusive pues los invitamos al programa que tenemos, sí, ya mucho más amplio, donde platicamos de esto, pero donde de alguna manera, sí, el, obviamente cuando se habla del objetivo de este marco conceptual, pues es muy claro al establecerse que primero es guardar consistencia con el marco conceptual de las NIF, ese marco de la serie NIF A1, ¿no? En segunda instancia, pues obviamente es importante entender cuáles son justamente las áreas de información de sostenibilidad que se van a requerir revelar a través de las NIFs particulares y cuáles serán los requisitos generales de calidad que esta información debe tener. Entonces ahí hablamos ya de esa estructura, de esos conceptos de sostenibilidad, para que a partir de ahí, este marco, acuérdense que decimos que los marcos conceptuales en materia normativa son como la constitución a las leyes. Entonces, en ese sentido, el marco conceptual de las NIS no es la excepción y lo que busca es que sea el punto de partida para que el CINIP desarrolle las NIS particulares y por lo tanto, pues debe haber una congruencia de cada NIS particular con la NISA 1, que es justo la del marco conceptual.
Y de igual manera, pues obviamente al establecer este marco de referencia, pues te da esos requisitos mínimos que de alguna forma, esos conceptos básicos que de alguna forma debe entender, debe conocer la entidad para lograr todo lo relativo a esta adecuada revelación y cuantificación también, desde luego, ¿no? Entonces, al final, eh, muchos dicen, bueno, entonces, a ver, acabas de decir las revelaciones y la... A ver, esta NIS, la NIS aún no es una NIS del marco conceptual. O sea, la NIS aún no me va a establecer revelaciones específicas de información de sostenibilidad. O sea, las revelaciones son requeridas por las NIS particulares. Cada NIS te va a establecer las revelaciones. ¿Sale? O sea, el marco conceptual es meramente un marco conceptual, un marco de referencia para una mejor implementación de las normas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo relevante? Bueno, pues entender que el alcance entonces de esta NISA 1, pues es más bien ser la base para que aplicada en conjunto con las NIS particulares, permitan preparar y revelar toda la información de sostenibilidad en función del tipo de entidad de que se trate y que, como lo hemos dicho, pues está obligada a emitir estados financieros en los términos del marco conceptual de las normas de información financieras. Entonces, al final, eh, para ser consistente con ese marco conceptual, pues también algo interesante es que, así como el marco conceptual establece cierta jerarquía, también en el caso de las normas de información de sostenibilidad hay una jerarquía. Y entonces, básicamente vamos a tener las NIS generales, que son las que establecen esos conceptos fundamentales y que en este caso, pues son la serie NIS A prácticamente, ¿no? Y por el otro lado, todo lo que son las NIS particulares, ¿no? Que son, pues, las NIS que están enfocadas en temas de sostenibilidad ya específico y que de alguna manera serán las NIS, la serie NIS B, que es la que me va a hablar de métricas de sostenibilidad, donde tenemos ya la primera NIS, justamente, la NIS B1, y la serie NIS C, en donde ya hablaremos de normas relacionadas con temas específicos en materia de sostenibilidad. ¿No? O sea, esto ya será el punto importante. Algo que me interesa resaltar, aprovechando que hablamos del marco conceptual, es que, como todo marco conceptual o marco de referencia, se debe tener presente que no podemos perder de vista el uso del juicio profesional, que involucra el conocimiento de la entidad, el conocimiento del sector de la entidad, pero sobre todo, o más que sobre todo, pero adicionalmente, y sí, muy importante, no sobre todo, pero sí muy importante, el conocimiento de la normatividad, que es justamente lo que estamos de alguna manera haciendo ahora, ¿no? Es entendiendo cuáles son estas, de alguna manera, estas normas que hoy están vigentes. Entonces, al final, recordemos, ¿no? Un poquito cuál es el punto de partida. Bueno, pues estamos hablando de un marco conceptual que después irá yéndose a elementos particulares. El marco conceptual habla de muchas cosas, no voy a profundizar hoy, simplemente quiero que sepan que existe y cuál es la base. Y tal vez lo único que sí quiero resaltar es el concepto de sostenibilidad que se establece en esta NIS. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, ¿sale? Pues de repente hay dudas entre sostenibilidad, ¿no? Y sustentabilidad. Entonces, el concepto de sostenibilidad, que es el que nos atañe a nosotros, es el que o sea, el que se define como esa capacidad de nosotros hoy, o sea, de las generaciones actuales, de satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer la capacidad futura o la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? O sea, en otras palabras es, sí, hoy quiero estar bien,
pero no a costa de los que vengan más adelante, ¿no? ¿Sale? Y obviamente el concepto de sostenibilidad se basa en tres elementos fundamentales. El primero es crecimiento económico. El segundo es la protección del medio ambiente, ¿sale? Y el tercero es procuración del desarrollo y bienestar social, ¿sale? Y entonces, obviamente, para que se logre este desarrollo de alguna manera sostenible, pues necesitamos incorporar este criterio de sostenibilidad en el ámbito empresarial, ¿no? Y entonces, de ahí que se dice, oye, cualquier estrategia de negocio eh, basada en sostenibilidad debe tomar entonces, de ahí el nombre, los aspectos ambientales, ¿no? Los aspectos sociales y los aspectos de gobernanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que una entidad sostenible, ¿sale? Debe llevar a cabo, primero, la definición de sus métricas para identificar cómo se encuentra en materia de sostenibilidad y a partir de ahí establecer hacia dónde tiene que llegar. La norma le dice objetivos de mejora. Dos, obviamente, implementar un adecuado sistema de administración de riesgos relacionados con la sostenibilidad. Y tres, definir una estrategia muy clara de sostenibilidad para mitigar esos riesgos. Y desde luego, van a surgir oportunidades. Entonces, ¿cómo voy a aprovecharlas en materia de sostenibilidad? Para finalmente establecer una gobernanza con un enfoque de sostenibilidad. Y entonces, por ello, dicen, bueno, a ver, algo para poder, o sea, si esto involucra un tema de gestión, un tema de administración, y algo, o para poder administrar algo, tengo que poder medirlo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo necesito revelar, revisar mis prácticas de negocio e identificar aquellas que de alguna manera pueden estar generando algún tipo de impacto negativo, ya sea ambiental, social o de gobernanza. ¿Para qué? Para que a partir de ahí, ya lo dije hace rato, plantee objetivos. ¿Vale? Entonces dice, ok, revisar mis prácticas de negocio, identificar qué de esas prácticas pueden estar generando impactos negativos. A partir de ello, debo cuantificar esos impactos ambientales. ¿Cómo? Ah, pues métricas. Y lo dije al inicio. ¿Cómo tienen que ser esas métricas? De uso generalizado. ¿Sale? A gran escala y desde luego sin dejar de considerar que en algunos casos será necesario, pues obviamente, eh, alinear y definir métricas propias. Yo creo que aún estamos muy jóvenes en esta parte, ¿sale? Muy jóvenes, sin duda. Pero, y digo, vamos a avanzar, ¿no? O sea, al final es parte de un proceso, ¿no? Entonces, esta norma, esta NISA 1 del marco conceptual, bueno, pues como ya lo dije, o sea, tiene este gran propósito, ¿no? Y bueno, podríamos hablar más, pero me voy a quedar en esto. Ahora, dado que el objetivo de la información de sostenibilidad es proveer información que sea útil relacionada con esa interacción entre la entidad y sus partes interesadas y cómo esa interacción genera valor, ¿no? Pues obviamente necesitamos poder, ya lo dije hace rato, para poder gestionar, para poder administrar, necesito medir. ¿Cómo voy a poder medir? Bueno, pues es ahí donde entran precisamente los indicadores básicos de sostenibilidad. Todas estas normas sobre métricas de desempeño sostenible que van a ser fundamentales, ¿sale? Para las empresas y para dar cumplimiento, mejor dicho, en las empresas, a las normas de revelación, ¿no? En este sentido, el primer punto importante, bueno, pues es entender que algo que me piden estas normas de revelación, dado que hablábamos del juicio profesional hace rato,
Pues el juicio profesional ya les dije que involucra conocimiento de la entidad, del sector y de la norma. Por lo tanto, para poder tener un juicio profesional y que el lector pueda tener un adecuado juicio profesional, ¿qué necesito? Primero que nada, pues tener muy claro cuál es el perfil de la entidad. Por eso es que algo que nos va a requerir mucho la normatividad es cierto o revelar cierta información sobre el perfil de la entidad y su contexto de operación. Todo eso a la fecha del periodo de informe, ¿sabes? O sea, yo tengo que entender, yo tengo que decir, mira, esta entidad, ¿sale? Es X, pertenece a un sector económico primario, opera en la región de América Latina, o a lo mejor en la región Europa, o a lo mejor en América del Norte, y tiene como actividad económica principal la producción de vino o de licor o de whisky o de, no lo sé. ¿Vale? También para dar un contexto muy claro de qué tan impactante puede ser un determinado indicador, es algo importante, ok, para ver qué tan impactante puede ser un indicador de ambiental o social o gobernanza, te dice, oye, dame número de trabajadores. Pero no solo me des así el número, sino dime qué categoría ocupacional tienen, directivos, trabajadores de campo, en plantas, eh, cuántos son hombres, cuántas mujeres, cuál es el rango de edad por sector, cuáles son de tiempo completo, cuáles son de tiempo parcial. Yo sé que muchos dirán, bueno, pues esa información es una información pues, que yo volteo con media recursos humanos y me la va a proporcionar. ¿Saben cuál es el tema? Que en la práctica no es así. La realidad es que esto está sirviendo inclusive como una especie de removedora, no sé cómo llamarle, para las empresas, porque sí, se está diciendo, caray, a ver, o sea, son temas que de repente en las organizaciones se van dejando. ¿Por qué? Pues porque la operación va demandando tiempo y recursos. Y entonces cuando de repente dice, oye, tienes que utilizar y tienes que tener ese tipo de categorías. Hay veces que se dan cuenta, nos hemos encontrado con empresas que ni siquiera tienen estructuradas sus categorías, sus puestos. De repente dicen, bueno, la verdad es que hay personas que yo simplemente les fui aumentando el sueldo o les fui mejorando sus condiciones, pero realmente nunca tuvo una modificación para decir que pasó de un cargo operativo o a un cargo de mandos medios, por ejemplo. ¿No? Entonces, todo eso es importante porque, por ejemplo, sí, al hablar de las categorías, nos pide, cuando menos, sí hablar de cargos operativos, de cargos medios y cargos directivos, ¿no? Entonces, y repito, o sea, a veces en las empresas dicen, caray, fíjate que aquí tenemos un tema porque muchos no están aquí incorporados, ¿no? Entonces, al final, como yo les decía, tipo de indicadores, pues sí, algo que busca la propia norma, pues es decirnos, bueno, a ver, a partir de estos indicadores vamos a tener información que de la entidad que presenta estados financieros, ¿no? Pero que me van a permitir medirme, me van a permitir evaluarme, compararme pues conmigo mismo en el periodo anterior, pero también voltear a ver cómo están las otras entidades en cuanto a los mismos indicadores, ¿no? Y entonces, eh, al final, hay dos formas de hacer la revelación de este tipo de indicadores, y digo, esto es todo un tema, pero lo voy a dejar ahorita señalado. Eh, y esto evidentemente es solo en aquellos casos en donde las normas te lo dejan abierto, porque habrá normas en donde específicamente nos va a decir cuál es la forma en la que ciertos indicadores van a ser revelados. Pero si no te lo dice, pues tú podrás hacerlo mediante valores absolutos o valores relativos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues, por ejemplo, cuando hablas de un valor absoluto, se dice que es el valor tal cual que se tiene a la fecha de sostenibilidad. Puede ser un valor en dinero, puede ser un volumen, puede ser una cantidad medida, una cantidad de peso, por ejemplo, ¿no?
Y cuando hablas de valores relativos, es lo que conocemos en la práctica, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de valor relativo son los porcientos integrales, ¿no? Donde básicamente hacemos o determinamos qué relación tiene un valor absoluto de un indicador respecto a un gran total o un valor de referencia que establezca la propia normatividad. Y entonces, normalmente este tipo de valores relativos se van a, o lo que me van a dar como información, pues son medidas de desempeño o de eficiencia operativa de la entidad. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, dice, bueno, pues salvo que específicamente la norma te hable de que ciertos indicadores van a ser en valores absolutos y otros en valores relativos, si no te lo dice expresamente, tú podrás decidir utilizar uno u otra forma de revelación que te aplique, mejor te aplique, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, aquí les pongo un poquito un cuadro resumen justamente de estos indicadores básicos de sostenibilidad, divididos en lo que son los indicadores cuantitativos y los que son cualitativos, ¿no? Usualmente los cuantitativos sí te van a pedir estos valores absolutos o valores relativos, y cuando hablamos de indicadores cualitativos, usualmente se traducirá en preguntas, o mejor dicho, sí, en respuestas de sí o no se tiene, ¿no? Si sí se tiene, si no se tiene, eventualmente alguna explicación más allá, pero al final el tema interesante es que por eso se dice los cuantitativos. Por ejemplo, cuando hablamos de emisión de gases de efecto invernadero, pues, por ejemplo, no sé, oye, tiene el objetivo, el indicador de emisiones de GI1, oye, pues va a evaluar el volumen de emisiones directas que derivan de las actividades. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues un valor absoluto. ¿Tal? Entonces, básicamente es, oye, ¿cuál es la generación de electricidad, de calor, de vapor? ¿Cuáles en determinado momento las emisiones, ¿no? Que provienen, por ejemplo, una minera, ¿no? Oye, las emisiones de carbón que tiene durante el uso de cierto tipo de equipos, perdón. O, por ejemplo, temas relacionados, por ejemplo, con, no sé, con consumo de energía renovable o consumo de energía propiamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de consumo de energía, pues básicamente es cuánto estás consumiendo propiamente en kilovatios, por ejemplo, ¿no? Entonces, y puede ser, ahí lo puedes tener dividido en un consumo de energía no renovable más el consumo de energía renovable, te va a dar el consumo total de energía en el periodo de informe. Todo esto no se preocupen. De hecho, las normas de sostenibilidad, y bueno, ya en este momento por tiempo no es el objetivo, pero quiero que sepan que hay unos ejemplos de reporte dentro de la norma y que precisamente me dice, oye, pues cuáles serán los valores absolutos o relativos según sea el caso, y obviamente presentados de manera comparativa, ¿no? Y entonces, al final, el punto importante, ¿no? Es que tienes que definir, por ejemplo, cuando hablo de unidad de medida, hablando de específicamente lo que tiene que ver con consumo de energía, pues te dice expresamente la norma, tienes que expresarlo en kilovatios hora. Ah, perfecto. Entonces, a partir de ahí determinar tu valor absoluto, que es el consumo de energía renovable y no renovable. Y en el caso de un valor relativo, por ejemplo, sería, oye, pues cuánto representa el consumo de energía con respecto a los ingresos netos del periodo, de tal manera que puedas determinar el consumo de kilovatios por hora por cada peso que vendes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso tiene que ver con un tema de eficiencia. Y entonces, pues ahí de repente dices, ok, bueno, qué bonito se escucha el indicador. ¿Y de dónde lo voy a obtener? Bueno, pues a ver, pues habrá que irte a tus recibos de luz, ¿no? Oye, pero la verdad es que yo nunca veo, yo nada más voy viendo si me suena el recibo, si me suena la cantidad, y es lo que finalmente solicito, ¿no?
perdón, sí, o sea, lo que yo solicito que se pague, pero nunca me meto a más cosas. Bueno, pues ahora lo tendrás que hacer. Oye, ¿qué pasa hablando de temas de energía, por ejemplo, energía solar, ¿no? Ah, bueno, pues debes tener por ahí tus indicadores del uso de paneles solares, ¿no? También tenerlo muy claramente ahí definido, muy claramente establecido, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esto es un ejemplo. Y para ir terminando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los que son indicadores más de índole cualitativo, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, ya estamos hablando más bien, como les decía, oye, a ver, tienes hablando del tema de capital humano, ¿no? Oye, en temas de igualdad de oportunidades y trabajo digno, eh, pues, tienes una cultura que fomenta la igualdad, la inclusión de los trabajadores en la entidad, promueves el bienestar de los trabajadores, contribuyes e incentivas gracias a eso la lealtad y el compromiso para con la empresa, ¿no? Bueno, pues entonces vas a tener, por ejemplo, que es el indicador que se llama gestión de la igualdad de oportunidades y del trabajo digno. Y entonces, el indicador, pues, como lo vemos ahí, oye, tienes políticas que fomentan la igualdad de oportunidades, ¿sale? Tienes políticas que fomenten el trabajo digno, ¿sale? Bueno, pues aquí, como les decía, es un indicador cualitativo. No hay que determinar valores absolutos ni relativos, pero al final, pues necesito tener, sí, información que me permita ver si sí o si no tengo eso. O sea, tengo políticas, manuales, procedimientos. Híjole, pues no. Oye, hay informes de recursos humanos, no sé, evaluaciones de, ¿cómo se dice? Evaluaciones internas, ¿no? A lo mejor de las evaluaciones de desempeño hay cosas donde se mira un poco, oye, ¿consideras que tienes igualdad de oportunidades? ¿Consideras que tienes tus condiciones o sea, que tienes la capacitación continua que requiere tu puesto, etcétera, etcétera? La verdad es que muchos nos han dicho: "Es que eso, pues no, lo vamos midiendo ahí de manera muy global", pero con esto que nos dices, pues la verdad es que involucra una buena chamba. ¿Y para cuándo es? 2025, ¿no? Y entonces, bueno, podríamos hablar de muchos otros indicadores de carácter cualitativo, sin duda. Hay uno muy, muy, muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con los consejos de administración. Oye, ¿quién es un consejo de administración? Digo, no lo tengo aquí, pero hoy hay un consejo de administración, ¿vale? Eh, de alguna manera, tienes, ¿cómo se dice? Em, un, un consejo de administración o un administrador único, ¿sale? Cuentas con códigos de mejores prácticas de gobierno corporativo. Entonces, oye, ¿y de dónde voy a tomar eso? Pues primero empieza por tus estatutos sociales, revisa tus actas del Consejo de Administración, revisa tus actas de asamblea de accionistas o documentos equivalentes, ¿no? Oye, por ejemplo, hay órganos de vigilancia independiente, comisarios, hay comités de auditoría. Digo, evidentemente habrá preguntas que sean muy obvias tratándose de entidades de interés público, pero no tanto para las entidades más familiares, ¿sale? Entonces, lo que les quiero transmitir es que estas normas hoy nos obligan a adentrarnos más como preparadores de información o de la información en las organizaciones. Ya lo hemos dicho en muchos foros al hablar de las normas de información financiera en lo particular, hemos dicho muchas veces que como preparadores de la información, ojo, ya no solo como contadores, hablo los que seamos contadores, pero también hay ingenieros, hay financieros como tal, administradores, ¿no? Que finalmente, o personas que simplemente se han especializado en el manejo continuo de información financiera, que de manera cotidiana ya lo hacen y que también se han dado cuenta que ya no pueden quedarse solamente
como receptores y espectadores, lo cual significaba, bueno, a ver, veo qué información genero, veo qué recibo de información, para que a partir de ahí lleve a cabo un reconocimiento contable, una evaluación, una presentación y una revelación. Y ahora me agregan estos temas de sostenibilidad y sobre esa base ir viendo cuál es el impacto. Sí, pero la realidad es que hoy estás obligado a meterte, como decimos de manera coloquial, en las tripas de la organización. Estás obligado cada vez más a tener un impacto muy importante como protagonista en las decisiones, como protagonista en la ejecución de muchas de las operaciones, inclusive como guía, porque también es una realidad, y esto lo hemos visto con varios de nuestros clientes, nos hemos visto en la necesidad muy importante de, a veces, como decimos, como pasa en el fútbol, ¿no? De repente ves al delantero regresar prácticamente por un valor hasta la defensa, ¿no? Y les digo, pues a veces como preparadores probablemente nos va a tocar ser ese delantero que va a tener que regresar hasta la media cancha o más allá de la media cancha por balones, que los balones para estos efectos pues será la información para poder cumplir plenamente con estos reportes, ¿no? Entonces, sin duda vienen grandes retos, perdón, vienen grandes cosas y todo, como lo hemos dicho, pues muy encaminado a lograr esa transparencia y sobre todo a lograr que las empresas sean sostenibles en el tiempo y que sobre todo sea muy claro cómo es que van a alcanzar dicha sostenibilidad. Hasta aquí mi presentación. Quisiera dejar con los micrófonos abiertos por si hubiera alguna duda relacionado con el tema, reiterando que, bueno, pues están cordialmente invitados. Estamos teniendo de manera continua cursos para profundizar, sí, sobre estas normas de sostenibilidad y cómo le vamos a entrar y cómo debemos entrarle, mejor dicho, a partir del 2025. Así que estén al pendiente, ¿no? En nuestra página de internet, en nuestras redes sociales pueden encontrar la información de esos próximos cursos. Y desde luego también ya en temas de implementación mucho más específica, también pues contamos con un equipo multidisciplinario que puede apoyarlos a alcanzar ese objetivo. Entonces dejo abierto el micrófono por si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Déjenme ver por acá en el tema de las redes sociales. Vamos a ver. Fíjense, por aquí me hacen algo muy importante. Me hacen un comentario. Me dice, oye, he escuchado que se habla mucho del tema de sostenibilidad y por ende se habla de temas relacionados con la administración de riesgos. En ese sentido, ¿cómo se vincularía este tema de administración de riesgos con los que ya manejan otras normas como la NIF C2, se refiere a los instrumentos financieros, o la NIF C16? Bueno, me imagino que se refiere quien hace la pregunta al tema de la estimación preventiva de riesgos crediticios. Bueno, sin duda hay un tema muy interesante y tiene que ver justamente con sí, efectivamente, o sea, de alguna manera está relacionado. Déjeme te platico, aquí el indicador está dentro del apartado de gestión empresarial sostenible y básicamente lo que te dice es que si la entidad cuenta con una política de administración de riesgos que permita identificar, ya lo dije, cuantificar, monitorear por riesgos, pero lo interesante es que algo que te pide el indicador es que no solamente te enfoques a los riesgos financieros, sino desde luego están los riesgos de sostenibilidad misma y los riesgos operacionales, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues básicamente algo muy interesante y que sí, es correcto lo que dice de que hay una alineación muy clara entre esto y las normas como el C2, el C16, el C10 inclusive, porque te dice que o te habla pues de que primero que exista realmente una política de administración de riesgo, pero también algo que te pregunta el indicador es que si esta política fue establecida, aprobada inclusive por el Consejo de Administración o en su caso por el administrador único, ¿sale? O sea, esto es muy importante porque desde ahí se le da ese peso
a este otro indicador o a este otro apartado que es el de la gobernanza. Entonces dice, aguas, o sea, estas políticas deben ir, y si ustedes recuerdan en el C2, en el C16, en el C10, pues justamente te dice que debe, todo este tema de políticas debe estar claramente determinada por la MATDO. ¿Se acuerdan qué es la MATDO? Que es la máxima autoridad en la toma de decisiones de la organización. ¿Vale? Entonces sí, tu pregunta es muy acertada, sí, sí tiene vínculo y prácticamente, pues si tú hoy ya traes ese tipo de políticas porque lo estás usando para otras normas, sin duda el proceso va a ser muy sencillo. Muy bien. Ok. ¿Nos pueden compartir la presentación? Sí, con mucho gusto. Podemos ahí, manden por favor un correo a nuestro correo de capacitación @mefintax.com.mx o bien a los correos de un servidor que tienen ustedes aquí en la presentación y con todo gusto se los hago llegar, ¿no? Ok. Vamos a ver qué otra duda pudiera surgir. Estamos ya prácticamente a un minuto de terminar. No sé si alguien quisiera agregar algo aquí en el chat y si no, pues no me queda más que agradecerles y como siempre reiterarles pues el agradecimiento de todo el equipo del Grupo GSM Fintax que nos hacen el favor y nos dan la oportunidad de apoyarlos en su día a día, en su el conocimiento y en la capacitación continua, pues a través de estos webinars, invitarlos a que nos sigan en redes sociales y desde luego invitarlos a que pues asista a alguno de nuestros cursos y desde luego reiterarnos a sus órdenes para cualquier proyecto en el que consideren conveniente podamos apoyarles. Si no hay más dudas, preguntas o comentarios, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto en el próximo webinar. Muy buenas tardes y gracias equipo. Estamos en contacto.